semana, el día de hoy, terminamos la última parte de nuestra serie, No caigas en la trampa. ¿Y cuántos dicen gracias a Dios? ¿Verdad? Esta serie ha pisado callos, yo lo sé. Cada predicación siento que estoy aquí solo con el pastor y que me está diciendo a mí, a ver, Santiago, esto, el otro, acá, allá, ¿no? Entonces ha sido una serie muy padre. Y ¿sabes qué? No sé ustedes, pero ha sido una serie, hasta a lo mejor lo podemos llevar un poquito difícil, ¿verdad? Porque se han tratado temas bastante difíciles. Se ha hablado, por ejemplo, de la ira, se ha hablado de la falta de perdón. Y si somos honestos unos con otros, este tipo de serie es la serie que necesitamos de vez en cuando. ¿Sabes qué? Es algo relevante. Si somos honestos, esta serie habla de lo que está sucediendo el día de hoy en nuestras vidas. ¿Qué está pasando con nosotros? ¿Qué está pasando dentro de nuestras relaciones? ¿Verdad? Y nadie de nosotros estamos exentos de todo de lo que hemos hablado. Y honestamente, probablemente, o más bien lo que tenía que haber hecho el día de hoy, es puesto un espejo aquí en el escenario junto conmigo, porque esta predicación es para mí primeramente. Entonces yo lo admito, este es algo que nos va a retar el día de hoy, pero creo que es algo también muy bueno, ¿no? Entonces estas últimas 4 semanas han sido de estas 4 series, ha sido de dale, duro y dale, pero creo que el día de hoy vamos a cerrar con broche de oro. En este mensaje el día de hoy yo creo que les va a tocar muy fuerte a algunos de ustedes, como sé que me ha tocado a mí. Así que el día de hoy vamos a hablar de la trampa, de ser un ofensor, ¿verdad? También podemos decir que vamos a hablar de la trampa de decir cosas hirientes, de tener un espíritu de crítica, ¿verdad? Entonces vamos a hablar de la trampa de ser ofensor. Y sabes que probablemente hay muchas formas en que podamos explicar esta serie, ¿verdad? Podemos decir que es la trampa de la crítica, podemos decir la trampa de un espíritu crítico, podemos hablar de decir o catalogarla del mandar correos agresivos, de hacer comentarios pasivo-agresivos, de decirle a la gente a veces cosas que no les levantan, que les hieren, o simplemente decir lo primero que nos venga a la boca y a la mente, ¿no? Entonces yo creo que ahí estamos todos incluidos, todos los que estamos aquí, ¿no? Todos hemos tenido esos momentos en el que hablamos con crítica, que hablamos de una forma que no levantamos a los demás, ¿sabes? Entonces el día de hoy podemos y vamos a necesitar hablar de este tema. Y tal vez tú puedes decir, bueno, con las 3 partes que ya vimos hubiera sido suficiente, ahí le paramos, pastor. Y tal vez otras iglesias harían eso, pero Árbol de Vida no. Tenemos que hablar de este tema, no lo podemos evitar. No lo podemos evitar porque si yo soy honesto conmigo mismo, de lo que vamos a hablar el día de hoy, yo lo veo en mi vida de vez en cuando. De repente me sale ese espíritu de crítica, ¿no? De ese espíritu de ofensor. Y creo que para muchos de nosotros también sucede. Así que tenemos que hablar también del día de hoy en cuanto a eso. Y te voy a platicar algo rápido que me sucedió en la semana. Fui al banco a hacer un trámite y yo asumí, fue mi culpa, porque yo asumí que podía hacer ese trámite en el banco. Entonces voy, tomo mi número, llego, estoy contento porque casi en la sala, dije me va a tocar rápido, dicho y hecho, me toca, voy a la ventanilla y me dicen, aquí no se puede hacer ese trámite. No, hombre, me enojé mucho. Ay, ¿y qué tipo de banco es este? Y no quieren hacer su trabajo. Tiene que uno que estar navegando este banco como si fuera la culpa de uno. Y que quién sabe qué. Y mi esposa se me queda viendo y me dice, muy bien, pastor, síguele. Y yo, chin. O sea, no fue ni culpa de las personas. Yo asumí algo. Entonces
Todos hemos estado en esos momentos en los que hacemos comentarios que no van, no deben de ser, no se deben de hacer. ¿Por qué? Porque no sirven para nada, porque estás criticando, porque estás haciendo que los demás se sientan mal. Todos hemos hecho esos comentarios pasivo-agresivos ay, es que esto, ay, hermana, pobrecita usted porque peca mucho. O sea, hemos hecho un chorro de comentarios, la verdad. Ay, no, en la iglesia no pasa, también en la iglesia pasa. Entonces tenemos que hablar de este punto. ¿Y sabes qué? La idea es simple. Yo veo un espíritu crítico a veces nacer en mi vida y seguramente también en algunos de ustedes. Entonces tenemos que hablar de esto como iglesia. Tenemos que hablar de esto como hijos de Cristo que somos, porque Dios nos está llamando a otra cosa en la iglesia. No nos está llamando a ser como los demás, nos está llamando a ser contracultura. Y sabes que un espíritu crítico, un espíritu criticón, no es algo nuevo para nosotros. Y si somos honestos con nosotros, nos gusta a veces hacer ese tipo de comentarios. Nos gusta hacer comentarios negativos y nos gusta ser críticos, ¿verdad? Hay gente que hasta lo disfruta, ¿no? Le dije en su cara esto y lo otro y acá y allá. Entonces tenemos que hablar al respecto, sabiendo que Dios nos está llamando a vivir de una forma distinta, a tomar el camino más alto. Y sabes que el problema con la trampa de la ofensa o de ser crítico, una vez que caemos en ella, es bien difícil salir de ahí. Es difícil identificar que estamos ahí y es difícil salir de esa forma de estar operando. Así que quiero mostrarles el día de hoy lo que dice la escritura, ¿va? Vamos a leerla, vamos a pasar un tiempo el día de hoy de cómo podemos evitar tener este espíritu crítico y cómo lo podemos vencer a este espíritu crítico de crítica. Sabes que en Gálatas 5:16 nos dice algo bien interesante: dejen que el Espíritu Santo los guíe en la vida. Y eso es un punto clave para ti y para mí. No un espíritu de crítica, no un espíritu de habladuría, no un espíritu de chisme. Dice que el Espíritu Santo guíe nuestras vidas. ¿Por qué? Porque cuando tú y yo dejamos que el Espíritu Santo nos guíe, nuestras vidas van a producir fruto, mucho fruto y fruto del bueno. Sabes que si tú y yo leemos en Gálatas 5:22 y 23 nos dice lo siguiente: la clase del fruto que el Espíritu Santo produce en nuestras vidas es amor, alegría, paz, paciencia, gentileza, bondad, fidelidad, humildad y control propio. Amén. ¡Wow! ¿Qué más nos falta, verdad? Hasta para llevarnos está dando ahí la palabra de lo que Dios nos va a hacer con nosotros, ¿verdad? Y esto es lo que Dios desea hacer dentro de ti y de mí, en cada uno de nosotros, todos los días de nuestra vida. Entonces el día de hoy quiero compartir contigo tres pensamientos para que puedas identificar, te pueda ayudar a saber cómo estás o si estás en ese espíritu crítico y qué hacer al respecto para evitar la crítica, para evitar ser una de estas personas, ¿verdad? Entonces, ¿cómo vencemos y derrotamos a un espíritu crítico? Esa es la pregunta del día de hoy. El primer punto es: ama a las personas más de lo que amas tu propia opinión. Ay, ese me pegó a mí directamente, ¿verdad? Yo a veces le digo a mi esposa cuando me escucha hablando solo. Me dice: ¿qué haces? Le digo: hablando solo. ¿Por qué? Le digo: necesito una opinión experta, ¿verdad? Creo que todos caemos en eso, ¿verdad? Entonces, ¿sabes? Nos gusta nuestra opinión. ¿Por qué? Porque nuestra opinión es la correcta, ¿verdad? ¿Verdad? Todos decimos: sí, no, pues yo tengo razón, en mi opinión es la correcta. Pero ¿sabes qué? Nos reímos, pero es verdad, muchos de nosotros caemos en ese punto. ¿Sabes? Hay unas cosas
que tú y yo tenemos que darnos cuenta, y esa es una de esas. Tenemos que amar a la gente, ¿verdad? Y si la gente a veces se ofende por lo que tú les dices, les puedes decir lo siguiente: mira, ahí te va. Oh, te ofendí con mi opinión, deberías haber escuchado lo que no te dije. No te creas, ¿no? Pero todo el mundo caemos en eso. Nuestra tendencia es, nosotros tenemos una opinión de todo, y está bien tener una opinión, pero tenemos que tener cuidado que lo que hacemos con nuestra opinión. ¿Sabes? Esta es la verdad. Un espíritu crítico, si lo escuchamos, si estamos alimentándolo, si le damos rienda suelta, vamos a levantar menos a la gente, vamos a amar menos a la gente y vamos a amar más nuestra opinión. Y en nuestra opinión seremos juez y parte de lo que las personas son. Y eso no te ayudará a amar a la gente. Tú tienes que amar más a la gente. Tenemos que aprender que cuando tú y yo amamos más a las personas que a nuestras propias palabras, va a ser que tú y yo estemos levantando a los que están a nuestro alrededor. Es cuando Dios empieza a poner su palabra, su amor dentro de ti, y te empieza a ser un edificador de personas en vez de ser un criticón de personas. ¿Sabes? Tú y yo nos evitaremos tantos problemas. Yo desde que llegué hace 15 años aquí a la región, me metí en tantos problemas por estar hablando mi bocota, ¿verdad? Yo estaba acostumbrado a llegar y decía: es que tú, papá, porque así éramos allá donde yo soy, ¿no? Y aquí me di cuenta que no vale. Aquí la gente es distinta, ¿no? Y yo me metí en tantos problemas por llegar hablando como yo estaba acostumbrado y hablar mi mente como si fuera cualquier cosa, como si yo fuera el experto de todo. Entonces debemos evitar tipo de situaciones, ¿no? Y ¿sabes qué? Tenemos que basar nuestra forma de hablar en lo que dicen las escrituras. Si tú y yo basamos lo que dice, lo que decimos, lo que expresamos, cómo opinamos a las personas, cómo les amamos, en lo que dice la palabra de Dios, ¿sabes? Va a traer cosas nuevas para ti y para mí. La palabra de Dios nos enseña a abordar toda clase de problemas y debe de ser nuestra guía para poder ser personas que aman más a los demás que a nosotros mismos, que a nuestra propia opinión. ¿Sabes? Creo que incluso cuando se trata de la idea del espíritu criticón, cuando lo abordamos, lo abrazamos, lo entretenemos, la Biblia va en contra de eso completa y totalmente. Y es la naturaleza humana. Sabemos que el ser criticón es algo natural, tener una opinión de todo es algo natural, pero tú y yo no somos llamados a hacer lo natural, a hacer lo que se nos pegue la gana y hablar como el mundo habla. Primera de Pedro 2, 1 y 2 nos dice lo siguiente: entonces no hagan ningún mal. Wow, esto es una manera buena de vivir, ¿verdad? Nos está diciendo aquí: no hagan ningún mal. Y continúa y dice: no digan mentiras, no sean hipócritas, no sean envidiosos, ni se maldigan unos a otros. Ouch. Bueno, yo no puedo utilizar ouch porque ya tiene copyright. Mejor ándele, tómele. Pero qué fuerte lo que nos está diciendo la palabra ahí. Qué fuerte. Si tú quieres saber qué te dice la palabra de Dios de cómo debes de actuar, ahí está. Ahí está. ¿Por qué conocerán que somos sus discípulos? Por el amor que nos tenemos unos a otros. ¿Sabes? Me gusta mucho la traducción que viene de la Biblia del Mensaje. Y dice esto, dice: deja de tratar de engañar a la gente. Comienza a ser sincero. No seas celoso ni digas cosas no digas cosas crueles sobre los demás. Ese es algo excelente para ti, para mí. Es un buen consejo que tú y yo debemos de seguir. ¿Sabes? Y continúa diciendo en el 2, dice:
Sean como bebés recién nacidos y busquen con ansias la leche espiritual pura. Así podrán crecer y ser salvos. Si tú y yo debemos anhelar algo en esta vida, es eso, que seamos como bebés. Todos los que somos papás sabemos cómo se ponen los bebés, ¿no? Cuando tienen hambre, están desesperados, o sea, no quieren saber de otra cosa, no se fijan en ninguna otra cosa, quieren su lechita, quieren eso. Y tú y yo debemos de ser así. Estar buscando constantemente la palabra, estar buscando ser llenos del Espíritu Santo, estar constantemente buscando que Dios haga las cosas en ti y en mí. En otras palabras, evitar evitar caer en la trampa del mundo, ser como los demás para evitar la trampa de este espíritu crítico, ¿verdad? Dejar de ser odiosos, crueles con los demás, de forma que nuestro único curso de acción sea caminar más cerca de Dios y podamos profundizar en la palabra de Dios. ¿Para qué? Para que podamos levantar a las personas, para que podamos amar a las personas. Tenemos que profundizar en la palabra de Dios. Tenemos que permitir que el Espíritu Santo nos guíe. El Espíritu Santo te quiere llevar a ti y a mí a que tú llegues a un lugar en tu vida donde le permitas incrementar en tu vida. Que tú y yo busquemos y le digamos a Dios: Espíritu Santo, incrementa tu presencia en mi vida. Guíame a lo que es bueno, a lo que yo necesito. Sabes, si estás luchando contra un espíritu crítico el día de hoy, podría ser evidencia de que no estás caminando lo suficientemente cerca de Dios, ¿verdad? Toma eso en tu corazón el día de hoy. Si tú batallas con eso y reconoces, como yo reconozco que lo hago, tal vez tú y yo necesitamos pasar más tiempo con Dios. Y eso es algo grave, eso es algo fuerte para ti y para mí el día de hoy. Sabes, el amor de Dios produce amor por las otras personas. Cuando tú dejas que Dios te utilice, que Dios te llene, que se incremente la presencia de Dios en tu vida, Él te va a llenar de amor por las personas. Yo voy a ser bien honesto contigo. Yo le decía a Dios: yo quiero ser pastor, pero no me pongas gente enfrente porque no la aguanto. No man, o sea, la incongruencia mía, ¿no? Pero he aprendido a amar a la gente. Sí, de repente batallo, pero hey, amo a la gente, les amo a ustedes, amo a su pueblo. Y ahora sé que mi destino, mi propósito en esta vida es desgastarme para Él y servirles a ustedes. Entonces amo a las personas, amo a las personas. Punto número 2. Necesitamos edificar a las personas intencionalmente en vez de derribarlas. Tienes que poner eso en práctica en tu vida. Tienes que ponerlo en práctica. ¿Sabes? Todas las familias mexicanas, cuando te caes y cuando eres chiquito, ¿qué te decían? Por tonto, por tarugo, ¿verdad? Yo me acuerdo que me caía. Y obviamente es porque así los educaron a nuestros papás. Pero yo me caía, me acuerdo, una vez iba corriendo en la calle con unas Coca-Colas de vidrio que mi papá me había encargado. Me tropecé, se me cayeron las Coca-Colas, se quebraron y me fui de rodillas sobre los vidrios. Entonces llegué a la casa con las puras corcholatas y mis rodillas sangrando, y me agarra mi papá y me pone otra: por tarugo, por tonto. ¿Verdad? Entonces es casi cultural cuando le hablamos a la gente de cierta forma, y tenemos que cambiar nuestra forma de ser. Y como este consejo nos está dando, este pensamiento, tenemos que edificar a las personas en vez de derribarlas. Obviamente a veces es necesario hablar y corregir, decir si algo mal está sucediendo, ¿verdad? Pero tenemos que hacerlo de una forma que los edifique, no que los derribe, pero que seamos intencionales en construirles, en levantarles, en edificarles, ¿verdad? ¿A poco no? Amén, sí, así lo es. Mira, la crítica es algo natural.
Es una respuesta natural, pero tú y yo debemos tener cuidado de cómo hablamos a la gente, ¿verdad? Nuestras palabras se vuelven a veces ofensas, nuestras palabras pueden convertirse en quejas, ¿verdad? Y podemos llenar la vida de las personas de chisme, podemos contagiarlos de crítica o de negatividad. Y tú y yo tenemos que tener cuidado de no hacer eso. Dios nos está llamando a no hacer eso. Entonces mi punto es este, ¿verdad? Atacar, quejarse, chismear, sembrar discordia, hablar con negatividad, todo eso es natural del espíritu crítico. Todo eso es como Él opera y eso es lo que el mundo quiere que tú y yo hagamos. Pero Dios y su palabra nos llaman exactamente a lo contrario. Y quiero mostrártelo en la palabra. En Tito 3, 1 y 2 dice: recuérdales a todos, siempre deben de estar dispuestos a hacer lo bueno, a no hablar mal de nadie, sino buscar la paz y ser respetuosos, demostrándoles plena humildad en su trato con todo el mundo. Wow, eso nos habla a ti y a mí de lo que tú y yo debemos de cuidar, de lo que tú y yo debemos hacer. Este es un buen recordatorio. En otro pasaje dice en Efesios 4:29, fíjate: no empleen un lenguaje grosero ni ofensivo, todo lo que digan sea bueno y útil. Hablar bien, edificar a la gente, hablar vida sobre ellos, ¿verdad? Sabes que esto es importante que tú y yo lo hagamos. ¿Por qué? Porque al momento de tú y yo hacerlo, vamos a promover un ambiente distinto, una atmósfera distinta, donde Dios puede moverse y donde vas a bendecir a todos los que están a tu alrededor, ¿verdad? Entonces debemos tú y yo evitar gravitar hacia el espíritu crítico por forma natural. Debemos evitar palabras hirientes, dañinas. Debemos de evitar palabras de ataque, palabras de queja, palabras de chisme, ¿verdad? Porque tú y yo estamos llamados a edificar a las otras personas. Estamos llamados a hablar vida. Estamos llamados a promover paz. Estamos llamados a ser cuidadosos con nuestras palabras y elegir nuestras palabras con cuidado. Ahora, tenemos que aprender eso tú y yo, caminar en base a eso. Primera de Tesalonicenses 5:11 nos dice lo siguiente: anímense y edifíquense unos a otros. Anímense y edifíquense unos a otros. ¿Cuándo fue la última vez que te acercaste con el hermano que te caía mal y le dijiste: Dios te bendiga, te amo, te ves bien, déjame orar por ti? ¿Cuándo fue la última vez que hiciste eso? Tenemos tú y yo que guiarnos por eso. En otras palabras, tenemos que ser intencionales en esto en nuestras vidas. Tenemos que de forma intencional caminar en esto. Otro pasaje de la escritura en la versión amplificada me encanta. Dice lo siguiente en Efesios 4:32. Dice: sean bondadosos y serviciales uno con el otro, tierno, o sea, misericordiosos, compasivos. Todos estamos pasando por algo en estos momentos. Todos estamos pasando en este trayecto, en este camino que es la vida cristiana. Todos estamos pasando por algo. Yo no conozco a nadie ahorita que no esté pasando algo en su vida. Todos estamos pasando esto. Y aparte llegamos tú y yo y hablamos mal, no les levantamos, no amamos. Está peor eso, ¿no? Entonces tú y yo tenemos que ser esa iglesia amorosa, esa iglesia que edifica, esa iglesia que ama. ¿Sabes? En Santiago 1:19 dice lo siguiente: entiendan esto, mis amados hermanos y hermanas, que todos sean prontos para oír, o sea, ser oyente cuidadoso y reflexivo, ¿verdad? Lentos para hablar, ¿verdad? Un hablante de palabras cuidadosas, escogidas
y dice lentos para la ira, o sea, sé pacientes, que podamos reflectivos, ¿verdad? Y que perdonemos, que seamos perdonadores. Y esto es tan bueno para ti, para mí, porque si tú lo siembras en la vida de los demás, también vendrá a tu vida, también Dios se encargará de ti y te rodeará de gente que hará lo mismo contigo. Sabes, la Biblia habla de tantas cosas tan padres, ¿verdad? Y voy a llegar ya al último punto, al punto número 3, y dice: dar gracia en lugar de aflicción. Dar gracia en lugar de aflicción. No sé tú, pero sabes, yo a veces soy duro con la gente. Si no me crees, pregúntale a mi equipo de trabajo. Tengo gente que me reporta desde Canadá hasta Brasil, y a veces soy un poco duro con ellos, pero soy rápido para admitir cuando me equivoco, ¿no? Y pido disculpas. Y honestamente, algo que me desespera mucho es la gente que no utiliza el sentido común. A mí me desespera mucho eso. Mucho. ¿Sabes que mi papá tenía una frase que quiero compartírselas el día de hoy? Mi papá decía: el sentido común es como el desodorante, la gente que más lo necesita no lo usa. Es verdad. Pero ¿sabes qué? Dios a ti y a mí nos está hablando a dar gracia. Yo desde que nací, mi vida ha necesitado gracia. Nací por la gracia de Dios. Yo no tenía que haber nacido. A mis papás les dijeron que yo iba a nacer muerto. Yo no tenía que haber nacido. Entonces mi vida ha necesitado gracia, y sé que hoy necesito gracia, y mañana necesitaré gracia, y el resto de mi vida necesitaré la gracia de Dios. Y tú y yo estamos llamados a dar gracia. Gracia sobre gracia sobre gracia. Debemos amar a la gente, debemos combatir este espíritu de crítica, dando gracia a los demás, compartiéndoles de lo que Dios es en tu vida y en mi vida. Sabes, Gálatas 6:7 dice: no se dejen engañar, de Dios nadie se burla. Híjole, pues todo lo que el hombre siembra, eso también segará. El día de hoy Dios a ti y a mí, hermano y hermana, nos está llamando a ser distintos. A ser distintos. A decirle al mundo no y seguir a Cristo. A decir al mundo no e ir contracorriente. A combatir a este espíritu de crítica de frente y decirle: yo voy a caminar como dice mi Padre que debo de caminar. Y tal vez el día de hoy tú has estado atrapado por eso, por ese espíritu, por esa forma de vivir. Tal vez estás cansado y abatido porque has recibido pura crítica y has recibido puras cosas negativas. Pero el día de hoy el Espíritu Santo creo que quiere venir y revelarte lo que el Padre tiene para ti. Si tú eres uno de esos que escuchas pura crítica y ofensa, y la gente te habla mal de ti, te dicen una y mil cosas, quiero decirte el día de hoy que eres lo que dice la palabra de Dios que eres. Al igual, si tú eres alguien que reconoce el día de hoy que has vivido en este espíritu de crítica, en este espíritu de estar ofendiendo a los demás, el día de hoy te quiero decir también a ti que tú eres lo que dice la palabra de Dios que eres, y puedes hacer lo que dice la palabra de Dios que puedes hacer.